Hola mi gente, bienvenido a otro episodio de Volviendo a lo Básico y nos encontramos hoy en un episodio especial lleno de temas ortopédicos. Me encuentro hoy con mis socios, amigos, Emilio Tufiño, Nelson Cedeño y Juan Osorio y vamos a estar hablando de consejos, tips para prevenir lesiones, principalmente enfocados en el tema ortopédico. Así que bienvenidos a este episodio y vamos a empezar con algunas preguntas para todos. Emilio, tú eres el primero que estás del lado allá. Vamos a empezar por esa parte y algunas preguntas generales que todos podemos participar. ¿Okay? Para comenzar, ¿qué son o cuáles son las lesiones más comunes que ven ustedes en su consulta? Bueno, si lo enfoco al tema como cadera, ya que me toca conversarte algo acerca de esto, pues definitivamente hay algunas lesiones previas o que te predisponen a desgaste como el pinzamiento de cadera o tendinopatías alrededor de la cadera como el glúteo medio que son bastante comunes en personas relativamente jóvenes. La patología de cadera no es de personas mayores como mucha gente piensa, no todo es prótesis, así que al final estamos tratando inclusive de prevenir otras cosas a largo plazo en pacientes jóvenes incluso desde los 20 años. Eso es lo que llaman cirugía de preservación de la cadera, ¿no? Sí, sí. Igual yo pienso que eso es un término aplicable para rodilla, para hombro en general, cuando evitas una cirugía protésica al final, mejorando de alguna manera u otra la función de esta articulación, ¿no? Ok. Entonces el tema de pinzamiento, ya de diferentes tipos, ya sea el CAM, pincer, son los más comunes. Que no es el único diagnóstico, es otra cosa. Okay. Hay otras cosas, no solo es eso. De hecho, o está asociado o hay otras cosas que no tienen nada que ver con el pinzamiento que puedes encontrar en la cadera y que se pueden tratar de diversas maneras que no necesariamente son cirugía. Ok. Nelson, ¿tú qué ves frecuentemente en tu consulta de columna? Las patologías se dividen en grupos etarios. La de los jóvenes, 30, 40, la mayoría son hernias, rupturas anulares discales, procesos inflamatorios de las articulaciones lumbares que por lo general se pueden manejar de manera conservadora, no tiene que ir directamente a la cirugía, pero el tratamiento requiere más o generalmente es 100% del paciente. O sea, yo soy una guía para el tratamiento, para que el paciente esté bien, para la prevención de las lesiones, pero literalmente el paciente es el que determina hacia dónde quiere ir. Si quiere ir para una cirugía o si no quiere ir a cirugía, va a ser, tú sabes, bien... Una vigilancia estrecha. Exacto. Que decimos nosotros. Él va a estar bien involucrado en su tratamiento porque depende full de él. ¿Y esos tratamientos conservador, en qué consiste? O sea, porque la gente piensa hernia, cirugía. Uh-huh. ¿Eso es así? Bueno, sí, no. Sí, si tú tienes una hernia, o tienes un accidente, hiciste un esfuerzo, te caíste, tienes una hernia, la hernia está tocando o lastimando una raíz nerviosa y tú tienes síntomas neurológicos que no se controlan con medicamentos y fisioterapia, esas sí se deben operar. Okay. Pero si un paciente viene con dolor de espalda, tiene una hernia, no tiene compromiso neurológico y lo puedes controlar con algo de antiinflamatorio, terapia, ejercicio, la literatura dice que 80% de las veces se puede manejar conservadoramente y el paciente puede retornar a su vida normal en un par de semanas o meses. Ok. Ahí te tengo una pregunta, pero la vamos a ver en otro momento. Perfecto. Juan, ¿tú qué ves? ¿Qué es más frecuente que ves en la consulta de lesiones que puedas considerar tú que pueden ser prevenibles? Bueno, en mi consulta especializada de rodilla vemos mucho tema en un grupo etario, o sea, en un grupo de edad joven que ahora está este auge del deporte también en nuestro país, que es para bien. Me parece que es un buen hábito que el panameño ya haya pasado de ser un clásico sedentario o deportista de fin de semana a estar adquiriendo un poquito más de empuje y de disciplina para involucrarse más en el deporte. Llámese la disciplina que sea. Que eso me parece que es el primer pilar para la prevención, por lo menos de las rodillas, y creo que también viene asociado a temas de cadera, porque obviamente en pacientes o una población que haga más deporte tienes menor obesidad, que eso es la pandemia que está afectando a nivel mundial todos los países. La estadística es clara, el 7% de la población va a sufrir de algún tipo de desgaste en alguna articulación, o sea, estamos hablando de casi 500 millones de personas a nivel de todo el mundo.
Entonces, en mi consulta llega mucho deportistas con temas de tendinopatías, o sea, inflamación de los tendones, llámese por una mala técnica o por un mal calzado o por sobrecargas, porque está también el que nunca hizo deporte y ahora quiere hacer a los todo. 40 llegar a las Olimpiadas, que sabemos que eso es... O en la cancha que juega. Exacto. Entonces vemos muchas tendinopatías, vemos muchos problemas de menisco, vemos lesiones ya un poquito más traumáticas como las lesiones del ligamento cruzado anterior, y en pacientes que ya tienen de 45 hacia arriba ya vamos viendo el inicio de algún tipo de desgaste o degeneración del cartílago de la rodilla. Entonces trabajamos y enfocamos mucho al paciente en diferentes estrategias para evitar de que lleguen a una cirugía protésica, que creo que eso, aquí estamos todos de acuerdo que eso es, digamos, sería el fracaso de un ortopeda. Un paciente que no trataste bien o que no le ofreciste otro abanico de oportunidades para que no llegara a ese tipo de cirugía, que no es una cirugía mala, pero es prevenible, por decirlo así. Ok, esa parte es clave, lo que dices. Siento que la cirugía protésica es como el último recurso. Yo creo que estarían todos de acuerdo, ¿no? Considerar que la cirugía puede ser el último recurso cuando ya no hay opciones o hemos agotado todos los recursos previos. Entonces, quiero una pregunta. Ahora, ¿cómo el paciente o cuándo el paciente debe decidir venir a la consulta? O sea, ¿cuándo ustedes consideran que es un momento óptimo para que el paciente decida, hey, me está pasando esto, yo creo que ya debo ir donde un médico? ¿Al primer día de síntomas o al ver que ha pasado 1 o 2 días y siguen los síntomas, o alguna recomendación que consideren ustedes? En mi caso de columna, la mayoría de los dolores son incapacitantes. Por ende, sí, hay mucha gente que te dice, doctor, es que yo aguanto mucho dolor. O sea, como que fuese algo, qué bueno que tú aguantas mucho dolor. Pero es que no es una buena idea aguantar dolor, porque el dolor es una señal del cuerpo, hey, algo está pasando. hay un problema. Es la alarma del carro, es la lucecita amarilla del Exacto, carro, de la gasolina que se se te está prende, acabando. que te avisa, hey, O aguanta. te falta aceite, o lo que Correcto. sea. Entonces, aguantar dolor porque sí, porque soy un duro y yo no voy al doctor y ese tipo de cuestiones puede hacer que en vez de antiinflamatorios y terapia termines en una cirugía. O sea, si realmente no quieres tener problemas y quieres ser lo más sano posible, yo diría, tienes dolor, ve, pregunta, examínate, evalúa para evitarte un dolor de cabeza más adelante. O está el clásico paciente que fue a Doctor Google o a ChatGPT. Exacto. Y Ese ya, es peor y ya todavía. lleva 2 semanas de autotratamiento que te llegan, doctor, no está funcionando la cosa y vengo para ver qué está pasando. Que eso es muy común ahora con estas herramientas del IAE y toda esa cosa. Yo por lo menos tengo un consejo para mis pacientes, al menos si practica deporte de contacto, que definitivamente se va a golpear en algún momento. Si en 24 o 48 horas después de un trauma agudo, de algo que parece leve, no ha mejorado tu dolor y quizás una dosis de algún analgésico que puedan conseguir en la farmacia no mejora el dolor, mejor que vayan a la consulta. Al menos de un médico general. El médico general también está para eso, para prevenir y por lo menos a dar el abordaje inicial. Y en el caso de dolor de mucho tiempo de evolución, para mí es sencillo. O sea, si tú trabajas, eres paciente joven o tienes una actividad física que es interrumpida, actividad diaria que es interrumpida por el dolor, y es el momento de ir al médico. No tiene sentido que pases 1 o 2 semanas sin poder ir a trabajar cómodamente. Tienes Claro. que actuar. Concuerdo con usted en ese aspecto. O sea, no es necesario aguantar dolor. Es verdad, tú me dices, no, es que me dice que yo tengo el umbral alto. Eso es lo que le dicen, ¿no? Umbral alto de dolor. Sí, O sea, ¿qué quiere decir? Que aguantas dolor y Es te un sientes superpoder, bien. en Exacto. teoría. Eso que sepa la gente que el dolor es la primera arma del cuerpo para avisar. Ojo, hay que aclarar algo muy importante. Las mujeres aguantan mucho más dolor que el hombre. Y lo que ellas refieren como, una molestia, tengo un dolorcito, probablemente para nosotros sería La muerte. incapacitante. Pero el Entonces, el hombre le tiene más miedo al médico que a la exacto. mujer. Así que Pero la se mujer es aguanta. mucho más abierta a, voy a ir a Atenderme. verme, voy a ir a atenderme. O sea, yo sí se los digo a mis pacientes. O sea, tú eres mujer, yo no te creo nada. Nada. Cuando tú me dices que no, que tengo un dolorcito, yo estoy multiplicando ese dolorcito por 10. Es muy- Ok. Porque debe ser un dolor fuerte. Fuerte. ¿No? Entonces, para las mujeres que tienen esa capacidad, lo ideal es no menospreciar el dolor. Y para el profesional de la salud, no subestimarlo tampoco. Entonces. Exacto. Por lo menos en columna no lo puedes subestimar. Porque obviamente las mujeres tienen muchas situaciones de dolor diario que es parte de ser mujer.
Entonces ellas relacionan el dolor de esto con esto. No debe ser nada malo porque me duele igual que una menstruación, o me duele igual que la cesárea, o me duele igual que... Y resulta que es algo importante para resolver, ¿no? Claro, claro. Emilio, una pregunta. Con respecto a los pacientes de cadera, yo estoy seguro que la gente te dice, no, los problemas de cadera usualmente aparecen en adultos mayores. ¿Qué tan cierto es eso? No, o sea, digamos, es una realidad la pregunta, la duda. Los pacientes jóvenes tienen miedo, dicen, pero doctor, yo no puedo sufrir de la cadera si yo apenas tengo 25 años, o mi hijo tiene 17 años. Pero la verdad es que la manifestación de los problemas de cadera se da desde joven y puede inclusive confundirse con dolor lumbar, puede confundirse con otras cosas, incluso con dolor arriba de la rodilla, porque puede tener dolor referido. Pero es importante abordarlo desde joven porque desde joven pueden ser problemas mecánicos que puedes tratar con manejo conservador, es decir, con terapia física, analgésicos, cambios en el estilo de vida, en el entrenamiento de esa persona que quizás está haciendo algo mal y tiene un desbalance muscular que puede venir desde la parte superior de su cuerpo hacia abajo y por eso tiene el problema en la cadera. Es bastante común en pacientes jóvenes. De hecho, hoy en día consultan más pacientes antes de los 30 años y está bien porque eso me ayuda o nos ayuda a los que vemos este tipo de patología o de enfermedades, de afecciones, a evitar a largo plazo una cirugía incluso, de cualquier tipo. Pero, Emilio, algo que siempre me ha llamado la atención. Mis pacientes de columna a veces llegan por dolor en la cadera, o llegan un dolor en el glúteo, o llegan un dolor que se va del glúteo hacia la rodilla. La cadera per se, o sea, si el problema es de cadera, Ajá. me puede dar, o sea, no tener dolor en la cadera y manifestarse en algún otro lado del cuerpo. Es muy raro que solo tengas dolor en otro lugar y solo el dolor referido y no el dolor en la cadera. Es muy raro. No es que no pueda hacer como tú dices, hay que prestarle atención a ciertos pacientes que, por ejemplo, los pacientes con fibromialgia, sabemos que hay puntos dolorosos a nivel de la parte posterior de la cadera que tienden a decir, no, esa es la fibromialgia, pero el dolor de la rodilla no lo tenía. Y cuando tomas una radiografía, estudias la rodilla, resonancia, la evalúas de nuevo y de nuevo, terminas revelando la cadera y resulta que puede tener hasta artrosis de cadera. No es raro, lo que pasa es que se le presta poca atención. Pero, ojo, en algún momento cuando echas para atrás dices, es que lo confundí con un dolor que yo tenía, es que ese es un dolor que yo tenía hace mucho tiempo y no le prestaste atención a la cadera. Yo creo que hay que evaluarlo, pero es muy raro que solo tenga dolor en la rodilla o solo dolor lumbar y no dolor en la cadera. Si tú evalúas bien al paciente, al menos encuentras restricción de rango de movimiento, algo en el examen físico que te sugiere que hay un problema alrededor de la cadera y hay que estudiarlo. Yo prácticamente 75% de mis pacientes de columna, con diagnóstico de columna, tienen un dolor glúteo. Alrededor de la cadera. Cadera, cara lateral igual del acá. muslo, en la parte posterior del muslo. Y mucha gente me pregunta, doctor, ¿Por qué me duele? ¿Pero por qué me duele el glúteo si mi problema es en la lumbar? Entonces, obviamente hay que hacer una docencia que es parte de la consulta. De explicarle el por qué. Porque es muy, muy difícil decirle a alguien, mira, que te tienes que operar la columna cuando en realidad tiene un dolor puntual en el glúteo, ¿no? Correcto. Por eso, me parece que es una buena idea siempre conversarlo con el paciente, porque si el paciente está claro de cuál es su problema y cuáles son las secuelas de su problema, es importante. Puede afrontar el problema más fácil. No. Tiene una DTT, opérate. Pero ¿y por qué me tengo que operar? Si mi problema, mi dolor es en otro sitio. Exacto. O sea, hasta yo. O sea, si yo tengo que ir a otro especialista, yo trato de preguntar, mira, ¿y esto por qué? ¿Y por qué pasa esto aquí? Porque a pesar de que yo estudié medicina, yo no lo sé todo. Ninguno de nosotros lo sabe todo. O sea, tú vas a un especialista porque tú quieres que un colega tuyo te explique cuál es el problema, qué es lo que vas a hacer, pero que te digan, dije, Juan, tienes esta y te tienes que operar ya, fírmame aquí, no sé qué, pero te vamos a ver mañana. ¿What? No te he explicado nada. Entonces, parte de ser médico también es parte ser un ser buen docente. Comunicador. Ser un buen comunicador. Tú tienes que hacer que tu paciente sepa cuál es su diagnóstico y por qué es el camino que vamos a tomar en su tratamiento, ¿no? Correcto. Y trabajar en equipo. Eso es importante porque tú puedes ser un experto en columna y en cadera, en rodilla, en hombro, pero al final tienes que apoyarte. Total. Es la mejor forma de brindarle lo mejor a los pacientes. Yo creo que ya los todólogos ya están a punto de extinguirse. Claro. No, yo no tengo pena en decir yo no sé, porque nadie lo sabe todo. No es mi expertise, y yo tengo mi duda. Carlos, mira, tengo un paciente con una hernia, pero tengo una duda, no me parece que la clínica, me parece que más es Manguito. ¿Tú me ayudas?
Correcto. Claro, Sí, porque es muy frecuente. En el caso de la columna cervical, que el dolor va y se irradia al hombro. Igual la columna lumbar, termina en la cadera. Y termina uno tratando de ayudar al paciente, inclusive uno aborda a algún colega de columna, en el caso de nosotros cuando vemos algo de cadera, incluso de hombro, porque no encuentras suficiente evidencia para decirle que tienes algo de la cadera y de repente encuentras algo en la columna que parece algo inclusive en estudio de imagen que puede ser tratado por el de columna y todo el tiempo pensaste que fue cadera. Claro. Entonces hay que tratar de abordarlo incluso de forma más integral. Okay. Esa parte es interesante. Nelson, te tengo una pregunta de un mito. Yo digo que es un mito, pero es tan común esto que lo escucho yo y eso que no veo tantos pacientes de columna. Cuéntame de las cirugías de columna. O sea, el mito es el temor del paciente es que, y se escucha con mucha frecuencia, es yo me opero la columna y a veces he escuchado de pacientes que se han operado y que han quedado peor que no sé qué cosa. Y eso lo veo con mucha frecuencia. Claro. Yo le trato de explicar a los pacientes de que es como todo. Todo ha ido cambiando, evolucionando con técnicas, equipos más modernos y demás, y los resultados han demostrado ser supremamente superiores que años atrás. No sé si concuerdas conmigo en ese aspecto. No voy a mentir. Sí hubo mucha gente que quedó mal, o quedó peor, o que tuvo o no tuvo un desenlace favorable para sus expectativas. Pero, como toda historia tiene dos versiones, ¿no? Y es lo que yo generalmente trato de explicarle a los pacientes que tienen que tomar una decisión en cirugía, ¿no? Si tú tienes una lesión en la columna que está muy cerca de las estructuras nerviosas, los nervios, la médula, etcétera, etcétera, tú puedes tener la oportunidad de evitar tener un daño neurológico permanente. Y eso depende del momento en que tú tomas la decisión de resolver tu problema. Es como un infarto. Tú llegas al cardiólogo y le dices, te dice, estás infartando, te tienes que ponerte un stent. Hey, dale. El que dice, no, doc, yo vengo como en 2 semanas para ver si ya se me pasó. En 2 semanas ya no, ya no es stent, es reemplazo. Tienes que hacerte cirugía cardíaca abierta, una cirugía mucho más grande que pudo haber sido una cosita menos invasiva. Entonces, la columna por mucho tiempo sí se lastimó, los resultados no fueron los adecuados. Obviamente la tecnología y los estudios científicos han demostrado que hay un montón de parámetros biomecánicos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de operar una columna. No es solamente quitar un pedazo de cartílago, ponerle una prótesis y salir ya, no. Tú tienes que estudiar cómo se para ese paciente, cuál es la mecánica o la relación entre la columna con la pelvis y la cadera de ese paciente, individualizar la columna de él con sus articulaciones adyacentes para que el resultado sea óptimo. Es favorable. Entonces, como son muchas variables y en un proceso donde hay muchas variables, pueden haber errores. Al inicio que no se tenían conocimiento de estas cuestiones, hubo muchos errores. Claro. Ahora, obviamente, lo más fácil para entender es el neurocirujano o el cirujano de ortopedia de columna son preventores. O sea, yo evito que tú tengas una lesión permanente en tu nervio. Yo no voy a reparar un nervio, yo no voy a reparar la médula, eso lo hace papá Dios. Nadie puede reparar un nervio por ahora y dejarte al 100%. O sea, lo ideal es prevenir tener una lesión en la médula o en el nervio que te deje una secuela. O sea, mi trabajo es prevenir eso. Y la única tenga forma, un daño irreversible. Exacto. Entonces, ¿por qué tal doctor? Hey, opérese. No, doctor, pero es que todos los ortopedas quieren operar y todos operar. Pero es que yo sé dónde termina este problema. ¿Me explico? Yo sé que va a terminar en silla de rueda, en bastón, en dolor crónico, en neuroestimuladores, gastando plata en medicinas y todo ese tipo de cuestiones. Y la forma más fácil es prevenirlo. Se previene con una cirugía. Que ahora las cirugías pueden ser mínimamente invasivas, agredir muy poco los tejidos blandos, con mucho menos dolor, mucho menos tiempo de incapacidad. Una artroscopia de la columna. Casi. Hay una, la endoscopía es una de esas formas de tratamiento que no agreden tanto al tejido blando, pero la mejor forma de salir bien de una cirugía de columna es preventiva. Sí hubo lesiones antes, no lo voy a decir mentira, pero ahora si tomas la decisión en el momento adecuado, tienes buenos resultados y regresas a tu vida normal. Esa parte es buena saberlo y así poder compartir de que se sientan seguros de que si es necesario un procedimiento quirúrgico en la espalda,
siempre y cuando se tomen estos criterios en cuenta, los resultados van a ser esenciales, van a ser óptimos y van a ser buenos, ¿no? Siempre va a haber mercenarios en este panorama. Alguien que va a creer, pero tú te puedes dar cuenta cuando tu médico realmente le interesa tu caso o cuando está sesgado por otro interés. Eso se nota. Por ende, conversando con el médico que te dedica tiempo, que te habla, que te explica, que te dice, ¿verdad? Y que te ofrece opciones, porque siempre hay opciones. No es que, es muy raro que tú llegue a un paciente, no, es que tienes que operarte ya, porque si no vas a quedar en cierre. Es poco frecuente, pasa, pero es poco frecuente. Entonces son algunos datitos que, no te ofrecieron opciones, no te habló de esto, no te habló de lo otro, mira, que no sé qué, no te explicó, te dijo cuál es tu diagnóstico, te lo dejó claro, cuáles son el pronóstico. Todas esas cuestiones te van guiando en qué tipo de profesional estás consultando y cuál es el que tú quieres. Claro. ¿Quieres el que le importes tú y tu bienestar? Claro, claro. Pero bueno, eso es... A veces es una ruleta rusa, sí. Claro, eso es cierto. Juan, con respecto a la rodilla, está el mito de que si me rompo el ligamento cruzado, es el fin de mi carrera deportiva. Sí, existe ese mito, es cierto. Esto era un mito, es una realidad. Es un mito A medias. a medias. ¿Qué pasa? Ahí hay que estar claro. El que se rompe el ligamento cruzado, solamente el 7% regresa a su nivel prelesión. O sea, es importante establecer expectativas al paciente. Y esto estoy hablando de estadísticas de FIFA. O sea, deportista de élite. Deportistas de alto rendimiento, correcto. Deportistas de élite. En deportistas amateur, ese porcentaje disminuye a casi 4,5%. Entonces, el paciente tiene que estar claro que tú vas a tener que poner mucho de tu parte para tú llegar a tu nivel prelesión. O sea, estamos hablando a nivel deportivo. Eso no quiere decir que vas a quedar cojo o que no vas a poder jugar tu par de birrias por ahí o incluso incursionar en otra actividad deportiva que no sea el fútbol, que es la lesión más común, ¿no? El ligamento cruzado anterior es conocido a nivel mundial como la lesión del futbolista, o sea, y es típico. Pero se ha visto en otros deportes de pivoteo. ¿Qué es pivoteo? Que cambias de dirección, vas a hacer aceleración, desaceleración. Ahora que está de moda el pádel, vemos mucha lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, no quiere decir que sea una realidad ese mito, pero hay que dejarle claro al paciente la expectativa, o sea, y que esto es un proceso dinámico. A mí me gusta mucho la cirugía del ligamento cruzado anterior porque es un proceso de rehabilitación muy dinámico. Cada mes tú le vas poniendo objetivos, ejercicios diferentes al paciente, vas viendo si le pones o le quitas tal tipo de fisioterapia, a los 3 meses si lo puedes o no puedes poner a correr, a qué mes lo pones a dar saltos, a dar cambios de direcciones. O sea, es un proceso muy dinámico. Pero yo no te voy a mentir, yo no mando a ningún jugador profesional antes de los 8 meses a la cancha. Y eso es por un tema ya biológico, no es por un tema de la técnica quirúrgica que usaste, qué implante usaste. Es un tema de integración. Es un tema de biología. O sea, integración del injerto al cuerpo. Es un tema de que tu cuerpo necesita tiempo para sanar. Ese tiempo, en todos los estudios y en todos los consensos internacionales, no ha sido menor a 8 meses. Entonces, por eso que tú ves que en algunos equipos mandan al jugador a los 4 meses a la cancha y ¡pum! Se rompe de vuelta. Claro. Entonces, eso es muy común, explicarle al paciente todo el proceso cuando tú le explicas y que necesita esta cirugía, explicarle cómo va a ser su recuperación para que él ya esté claro de que tiene que poner de su parte y vas a tener un éxito relativamente bastante mayor al 90%. Entonces, es más que nada enfocar eso, hablar con el paciente, informarle, tener una relación de docente con el paciente y dejarle claro que tú vas a hacer todo lo posible para que él quede mejor y que quede a un nivel competitivo, pero el que el 80% lo tiene que poner él de su parte. Claro. Juan, pero ¿cómo tú abordas a un paciente que te dice, mi primo se rompió el cruzado, nunca se lo operó y él está ahí jugando, juega fútbol y hace pádel y no sé qué, y nunca se lo operó? ¿Cuál es el beneficio de operarse el cruzado, uno, y cómo le justificas que su Sí, lo que pasa es que el primo todavía no tiene 45. Ajá. Cuando el primo tenga 45 versus... ¿Pero qué pasa a los 45? Yo he visto que todo el mundo menciona los 45 años. Bueno, ya ahí, con los 45. ya ahí tú empiezas a perder colágeno, empiezas a perder masa muscular, empiezas a perder
Esa parte es clave. Flexibilidad, tu La agilidad, elasticidad, todo va rango de perdiendo. movilidad. Y eso es algo todo que no podemos evitar. Es inevitable. Entonces, tú ves al paciente que se operó versus que no se operó y tú ves la rodilla que está preservada. O sea, al final la cirugía de ligamento cruzado anterior se ha convertido también como una cirugía de cadera en una cirugía de preservación de la rodilla. Ya el chip de que tú quieres volver a hacer deporte, ok, ese es un plus. Pero tú tienes que pensar también de que a los 10, 15 años vas a generar una artrosis. Y el cartílago de la rodilla es igualito que los nervios. O sea, ya cuando murió. Allá no hay nada que hacer. Por todos los avances que ha tenido la industria, con todas las investigaciones que se han hecho, todavía no hay una técnica en donde tú regeneres el cartílago. Entonces, ya cuando hay un daño de cartílago, ya tú dices, wow, aquí tenemos un daño irreversible. ¿Okay? Y eso aplica a todas las articulaciones. A todas las articulaciones. Cartílago desde Cadera, que llega. ¿Y qué tiempo hombro. tengo? O sea, ¿qué tiempo tengo desde que me rompí el cruzado hasta que yo pueda decir que, bueno, ya de aquí para adelante es posible que tenga artrosis? Esos son años, meses. Generalmente los estudios hablan de 5 años, 7 años, en donde ya empiezan a aparecer cambios radiológicos de desgaste, si no te operaste. Claro, eso no es para darle permiso a nadie que espere 5 años. No, lo ideal Pero- es que tú te hagas, también yo siempre le pongo los dos escenarios al paciente. Ok, tú puedes decidir no operarte, pero yo necesito que tú me tengas un buen cuádriceps y unos buenos isquiotibiales. De lo contrario, tu rodilla no va a funcionar. Vas a estar en una boda bailando y se te va a salir la rodilla a urgencia con la rodilla hinchada. Vas a estar jugando con tu hijo, te agachas, se te sale la rodilla de vuelta. Entonces, Pero eso implica que tiene que estar haciendo deporte forever and ever, a toda la vida. fortalecimiento. Sí, porque si no se opera y Fortalecimiento. quiere jugar fútbol, para mí no tiene sentido si no se opera o hacer un deporte de pivote. ¿Y la rodillera? Si me pongo una rodillera. La clásica Cuéntame, la Robocop. rodillera, exacto. No, la rodillera, acuérdate que es como si tú le pusieras plastobón a un choque del carro. O sea, al final el óxido te lo va a comer. Y eso no te va a ayudar, o no a largo plazo no te va a ayudar. No va a darle la estabilidad necesaria de la rodilla. Aunque no lo sientas, tu rodilla va a tener micro movimientos. Microinestabilidad. Esa microinestabilidad, esos movimientos mínimos que no son perceptibles, tu cartílago sí lo está sintiendo, tu menisco lo está sintiendo. Cada vez que tú tienes un episodio de inestabilidad, que el paciente, la clásica es, doctor, se me salió la rodilla, el menisco sufre. Y acuérdate que el menisco, si hablamos del labrum en la cadera, el menisco es como si fuera el amortiguador de la rodilla. Donde perdamos el menisco, esa es otra. Ahí también el cartílago va a sufrir. Entonces son muchos factores que al final se trata de prevenir llegar a lo que hablamos a un inicio, a la prótesis. Claro. Pero ¿Qué donde no queremos llegar? siempre hay un paciente creativo. ¿Qué pasa con el que te dice que, doc, dale, pues no voy a jugar fútbol, pero me voy a meter a running? Ahí no tengo que pivotear, ahí no tengo que cambiar de dirección. O sea, eso me puede fortalecer el cuádriceps lo suficiente como para prevenir el desgaste de la rodilla. ¿Sí, no? ¿O qué ejercicio le mandarías tú? Quiero que dejemos esa pregunta Ajá. para el siguiente episodio. Ya está la Al siguiente vida. episodio vamos a hacer este momento para apropechar para agradecer a coartando los mi libertad. patrocinadores. Estás coartando mi agradecer. libertad. No, eso ya te lo voy a dejar porque lo tengo aquí anotado porque esa es una muy buena pregunta. En el siguiente episodio vamos a conversar 3 cosas importantes. El sobrepeso en ortopedia, cómo nos afecta a nuestras articulaciones. El pádel, que está de moda, que ustedes han mencionado bastante el pádel, y eso que mencionabas. Así que quédense y vean el siguiente episodio que viene a continuación. Mira, este evento de prevención, la semana de prevención, no hubiese sido posible sin nuestros patrocinadores. Yo quiero agradecer al Centro Ortopédico Panamá Clinic, quiero agradecer al Centro de Rehabilitación Especializada Tenua, también quiero agradecer a Dr. Premier por patrocinarnos también este evento. Y por último, quiero agradecer a la empresa Innova Medical Solutions, que también nos estuvo apoyando para hacer este evento una realidad. Así que sigue viendo nuestros episodios y estaremos contigo en unos minutos.